El presente nos recuerda cuán distanciados pueden estar la gestión pública de la privada. En todo el mundo el populismo aprovecha esa incertidumbre para amenazar las instituciones, nuestra vida pública, la vida de todos nosotros. Sin embargo, no estamos indefensos. Podemos contrarrestar la tendencia generando transparencia y objetividad. El camino no requiere ni mucho más ni mucho menos que observar cómo la transformación digital le enseña a industrias enteras qué funciona y qué no funciona. Son las 12:30 en Buenos Aires y las 17:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio. Yo soy Flavio Canira. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Juan Carlos Lucio Godoy. Como presidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros, es reconocido como uno de los referentes en materia justamente de seguros en todo el Cono Sur. Sin embargo, gran parte de su reputación tiene origen en el espacio público, donde Juan Carlos Lucio aprovechó para generar cambios basado en las enseñanzas que le deja la industria financiera para la transformación. Múltiples actividades que ya vamos a recorrer. Juan Carlos Lucio, muy bienvenido. Gracias, muy amable por parte de ustedes y ojalá podamos compartir un momento, ojalá pueda satisfacer las preguntas que ustedes me hagan. Juan Carlos, muchas gracias a ti por estar ahí, por acercarte y por ser parte de esta comunidad que es Herederos del Cambio. A ver, mi primera pregunta es un clásico ya en lo que es nuestra comunidad y siempre decimos que los cambios que atravesamos empiezan siempre por uno mismo. Los últimos 3 años fueron una época que nos desafiaron a todos, casi por igual. Creo que no hay nadie en este planeta que no estuvo desafiado por los cambios que se generaron. Te preguntaría a ti, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de estos últimos 3 años? ¿Cuál fue el mayor desencanto y cuál fue la mayor alegría? Yo no sé si puedo calificar desencanto y alegría, pero sí, yo pienso que para mí, ¿no? La pandemia fue como una fruta madura. Cayó de tal manera que me produjo la posibilidad de avanzar en todo aquello que uno venía pensando hace muchísimos años. Porque a veces cambia repentinamente, y eso es producto de algo azaroso que viene externo, pero a veces cambia porque está preparándose para eso, sin quererlo, por supuesto, no tiene previsto el futuro, pero la idea que he perseguido siempre, que es socializar, por ejemplo, el conocimiento, que es ser ágil en la respuesta, que es prepararse para la tecnología como lo hicimos en un lanzamiento público el 14 de septiembre del año 2019, a mí me da la posibilidad de decir que fue como una fruta madura. La pandemia produjo el cambio que yo venía buscando y cuando sucedió e hicimos el trabajo que hicimos, nos encontramos con que éramos digitales y no lo sabíamos. Por eso digo que es como una fruta madura, ¿no? Hermosa forma de comenzar, Juan Carlos Lucio. Como lo mencionábamos en la introducción, tu vida se compone de varias aristas. Sos contador, te hiciste en el rubro financiero y de seguros. Sin embargo, también fuiste legislador como diputado en el Parlamento argentino 2 veces, candidato también a vicepregobernador de Entre Ríos, un estado importante, digamos, en la Argentina, miembro del Consejo Empresario de la provincia, intendente de una localidad importante. En esta experiencia y ante la evidente decadencia, digamos, que vemos en la gestión pública, ¿cuál es en tu idea el mayor mito que debemos desterrar a la hora de querer empezar a generar una nueva gestión pública? Vos sabés que yo no sé si debería decir mito, porque no lo entendería por ese lado, ¿no? Yo creo que tenemos una vida paralela en la sociedad, el Estado, la vida pública y la vida privada. Y lo digo me tocó ser el primer intendente de la democracia en mi pueblo, me tocó empezar la democracia, que fue una disrupción, si se quiere, en la Argentina y en América Latina también, porque
vivimos en la década del 60, del 70, situaciones anómalas desde el punto de vista institucional, pero ese paralelismo no se pudo resolver. En la pandemia fuimos cada uno lo que pudimos salir adelante. Algunos y muchos con ayudas, por supuesto, y fueron necesarias, pero quienes estamos en empresas no tuvimos ninguna solución de ninguna naturaleza. Y más en el caso de las empresas de seguro que no podemos tomar crédito, es decir, que no era un dinero que viniera que nos resolvía el problema, era nuestra propia transformación interna, nuestro propio cambio cultural, que eso sí es lo que más trabajamos. Pero por eso digo, yo sí, en todo caso, si vuelvo al principio de la pregunta, digo, ¿hay un mito? Bueno, el mito tendría que ser mantenerlo, que lo público y lo privado, la verdad que se tocan muy poco en lo general. Por supuesto que hay particularidades que están estrechamente vinculadas. La educación, por ejemplo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, una pregunta ahí, y a ver, a mi querida revista Apertura, que tuve el privilegio y el honor de dirigir en su momento, hicimos una vez una etapa que se llamaba La tecnología no espera. ¿Qué significaba eso? Se refería a la llegada de Uber a la Argentina, a Latinoamérica, y que las instituciones públicas quizá no estaban preparados para esa disrupción tecnológica. Hoy lo estamos viendo en todos los aspectos, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, también en Europa, en el mundo, cómo tecnologías están adelantándose a problemas reales de la población, de la sociedad, y anticipan lo que la gestión pública después va a hacer. El caso de los seguros, donde vos sos un referente, donde vos accionás principalmente, y las finanzas, es quizá más emblemático, el más emblemático si quiere. Ahí hay fintech, hay segurtech, son todas esas ramas que están metiéndose en espacios donde las grandes empresas no llegan porque no son tan disruptivas, etcétera. Aún así, hay ejemplos como Río Uruguay Seguros, como tu empresa, que se adelantan y muestran un poquito el camino. Y ese camino es, como lo muestran ustedes, por ejemplo, las criptomonedas. Río Uruguay Seguros es creo que la primera empresa en el mundo que desarrolló su propia criptomoneda, y por eso me interesaría mucho saber cómo una empresa tan grande diría, burocrática no quiero decir, fue capaz de desarrollar ese tipo de, digamos, de proyecto, anticipándose muchísimo incluso a los tiempos del mercado. Yo, Flavio, primero voy a decir algo que me parece que sirve para todo lo que estamos conversando, que es la duplicación del conocimiento que tuvo el mundo. Desde el año 1 o 0 de la era de Cristo hasta el año 1500, dicen uno, 1800, dicen otro, se duplicaron los conocimientos. Hoy, según IBM o según distintos científicos, incluso muchas universidades en Estados Unidos, están hablando de que la duplicación del conocimiento se produce cada meses o cada días, 10, 15, 20 días. Por supuesto que para un sector muy determinado de la sociedad. Pero ese conocimiento que se duplica, algunos se montan en ello u otros lo dejan de lado, lo ignoran y entonces no les permite ser disruptivo y estar trabajando hacia el futuro. Porque si eso sucedió, es lógico y en esa vertiginosidad que ha entrado ahora, sobre todo después de la Revolución Industrial. Estamos en la cuarta Revolución Industrial. Como decía Heráclito, ¿no? Lo único constante es el cambio. Y no podemos ignorar eso y pararnos como directivos de una empresa diciendo, no, pero así estamos bien, ¿eh? Esa frase es la quiebra. No, yo creo que acá hay que estar permanentemente. Y ahí te iba a contestar lo de la criptomoneda, pero adelante. Dale, por favor. Bueno, Dale. Lo de la criptomoneda es una consecuencia que viene porque un día nos visitan los amigos creadores de la criptomoneda llamada AgroToken. Y casualmente hoy vi que ha salido una publicación importante en algunos medios sobre este tipo de moneda, que es la única moneda en el mundo que tiene respaldo en la economía real, es decir, en granos o en lo que se pueda ir tokenizando con el tiempo. No hay cambio tecnológico que impacte en los mercados, sino hay cambio cultural. La madre del borrego, diríamos en los pavos, es el cambio cultural, porque es lo que, además socializado, con un sentido holocrático, es decir, todos tenemos que ser partícipe de equipos que interactúen permanentemente y no que haya tabiques o que haya autocracia.
Esas dos cosas pueden no, ralentizan cualquier cambio. Entonces, acá hay que ser resiliente para tomar estas cosas, hay que prepararse con el tiempo. Y esto que yo digo, Pablo, y para los dos, lo pensé toda mi vida, ¿eh? No lo estoy diciendo ahora porque es el diario del lunes. Hace 40 años yo vengo diciendo que no hay futuro si no hay socialización del conocimiento. La resiliencia es una palabra que se escucha muchísimo ahora y que vos y ustedes en lo que es RUS, y eso hay que aclarárselo a nuestra audiencia, RUS no significa Rusia, sino Río Uruguay Seguros, eso es importante porque esta charla va a volver a aparecer. Pero en ese camino de resiliencia, ese camino de hacer el cambio y que ya habían hecho el cambio cultural, seguramente habrá habido un desafío, un límite que no se esperaban, como habrá habido muchos. Pero si nos podés compartir alguno, ¿cuál fue quizá el que más te acordás? No diría el más importante, porque recordándonos siempre son otros más importantes, pero el que más recordás y cómo lo superaron. Hermosa pregunta, Flavio, hermosa pregunta, porque creo que ahí se definió que yo pueda estar acá. Yo tenía los tecnólogos, porque recorrí bastante Estados Unidos, sobre todo, buscando dónde estaba la tecnología que necesitábamos. No hay una empresa en el mundo que tenga resuelto el problema integral de una empresa de seguros desde el punto de vista tecnológico. No hay una. Porque si yo claudicaba en esa discusión, y no soy tecnólogo, no tengo la más mínima idea de lo que significa hacer un software adecuado para una emisión de una póliza determinada, un producto determinado. Pero la intuición, como dice Kahneman, en el sistema 1, que a uno lo va manejando, no el racional, el sistema 2, a mí me demostraba que había que resolver rápidamente las cosas y que no había que esperar tanto, y que no había que comprar, que era lo que pretendía la gente de informática de la empresa. Hay que comprar, no voy a dar el nombre, tal producto que trae la solución integral. En vez de desarrollar. En vez de desarrollar. Y yo digo, no, yo quiero desarrollar, no quiero comprar, porque compro un enlatado, que después lo quiero cambiar. Además, un enlatado que no es argentino. Pero son todas cuestiones de sentido común. Nosotros hoy en el mercado estamos compitiendo en un nivel importante. Somos una empresa mediana, nosotros comparativamente con lo que son las grandes empresas. Pero somos la empresa que más creció entre el 1 de julio del año 2020 y el 30 de junio del año 2021. La empresa argentina de seguro que más creció fue Río Uruguay Seguros. Y todo tiene que ver con estos cambios tecnológicos que hicimos nosotros mismos, no que fuimos a comprar a un laboratorio que no existe un paquete. A ver, hagamos ahí una conexión, si podemos. Juan Carlos, te propongo pensar en lo que es el cambio cultural con la multiplicación del conocimiento. Y ahí América Latina, de alguna manera, y quizás subliminalmente, está en la vanguardia. ¿Qué es lo que se puede hacer con la tecnología cuando otros mercados, como los europeos, todavía están tratando de entender cómo funciona la disrupción? Entonces, América Latina hoy por hoy tiene tanto talento que uno de nuestros invitados hace poco nos decía, no tiene nada que envidiarle a Silicon Valley o incluso a Israel. Ustedes en Río Uruguay Seguros son un muy buen ejemplo con lo que comentabas de la criptomoneda. Voy a tu pasado en el ámbito público. ¿Cómo se puede hacer para que realmente las necesidades de este talento que es tan creativo, tan disruptivo, pueda escalar y realmente se pueda generar un impacto, un derrame, si se quiere, para que la economía de conocimiento genere bienestar a nivel local, incluso regional? Porque hoy por hoy no se está haciendo. Porque es un problema de formación de los líderes latinoamericanos. Y lo digo en general, y lo lamento, no debería meterme en otros países, pero digo en la Argentina lo tengo muy claro. No hay una vocación de los líderes para hablar del futuro, para cambiar el presente. Se trabaja mirando el pasado y las polémicas y la famosa grieta tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el futuro. Y eso es lo que le hace falta a la dirigencia y a las universidades, enseñar para el cambio, enseñar entendiendo la realidad que tenemos y cómo podemos hacer que hagamos el salto cualitativo. Y también es cierto que hay una cosa muy trascendente para mí, ¿no? Y esto lo voy a repetir porque me gustó mucho siempre estudiar el tema del desarrollo económico.
La brecha del desarrollo económico, Flavio, que está vinculado a lo que decías hoy, es tan grande entre los países desarrollados y los no desarrollados que hace que el lugar de los no desarrollados sea el lugar para la inventiva, para la innovación. Porque no va a innovar mucho el que ya está desarrollado. Ya tiene casi el problema resuelto, ¿no? Comparativamente hablando, ¿no? Entonces, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está la búsqueda de soluciones? Hasta por necesidad económica, no digo por hambre, pero sería hambre de resolver problemas, ¿no? ¿Dónde está? En los países no desarrollados. Tenemos una brecha enorme para cubrir. No, es decir, yo creo que cuando se habla de países en vía de desarrollo, cosa que no comparto, para mí o sos desarrollado o no sos desarrollado. Ha sido cofundador de la UNER. Y este tema de que el líder está siempre mirando el espejito retrovisor y no de cara al futuro. Al mismo tiempo están haciendo punta en un montón de desarrollos. ¿Qué otra cosa tendrían que estar mirando los líderes hoy que no están haciendo? ¿Qué cosa tendrían que estar focalizando en términos del propio aprendizaje? No lo que esperen que le enseñen, sino del mismo autodesarrollo, en tu juicio. Yo primero quiero decirte una cosa, espero no olvidarme de la respuesta a la parte principal de tu pregunta. Yo era muy joven cuando fui cofundador de la Universidad de Entre Ríos, tenía 25, 26 años, y quería crear una facultad de administración pública. Buscar en el país cuántas facultades de administración pública hay. La gente, claro, posgrado, la gente se gradúa y después va a trabajar al Estado y no sabe cómo es el Estado. Fíjate la falencia que tenemos ya desde ese punto de vista. Y respecto al otro, hay algo que para mí es englobante, que es el concepto de solidaridad. Todo lo que es solidario es próspero. Todo lo que es mancomunado es próspero. Todo lo que es trabajo en equipo mancomunado, obviamente, es próspero. Un buen equipo de fútbol, trabajado como corresponde culturalmente, técnicamente, es próspero, gana campeonatos. Entonces, creo que el concepto de solidaridad, que tiene que ser aplicado también a un educador o a un educando o a aquel graduado que va a ser de lo que fuera, suponete de ciencias económicas. ¿Qué es la economía? ¿Cuál es la definición de economía? Hay varias, ¿no? Pero es la ciencia que busca cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos. El tema es cómo lográs romper la escasez y cómo lográs distribuir, mientras tanto, bien los recursos. Bueno, eso tiene un sentido de solidaridad. Si tu sentido es rentístico, y como decía Milton Friedman, con quien no comparto, que la mejor forma de responsabilidad social empresaria es darle al accionista la mayor ganancia posible, la verdad que es terrible, porque eso es el pensamiento individual y la ganancia y la renta y punto. Si no hay, como decía Previs en los 80 en CEPAL, decía, ya no es tiempo de crecer sin distribuir. En los 80, hace 42 años. Por eso es que es necesario tener a la palabra solidaridad, a la palabra ayuda mutua, a la palabra trabajo compartido, a la palabra visión compartida o a la frase como una cuestión fundamental. No se puede saltar al futuro con visiones diferentes en un equipo. No hacemos goles con gente que patea para otro lado. Tenemos que hacer goles con gente que patean para el arco contrario. Explica mucho de nuestras realidades actuales eso, ¿no? Así es. A ver, y ahí déjame, como decimos en Argentina, me la dejaste picando, si se quiere. Uno de nuestros invitados hace poco, Marcos Urarte, que creo que también se conocen ustedes, nos dio una clase casi magistral de cómo se entiende la antigüedad, el liderazgo y qué hace un liderazgo. Y eso no cambió de los romanos hasta hoy, que es que se compone de la famosa autoritas versus la potestas. En el mundo que vos describiste recién y también lo pusiste, ¿cómo podemos repensar ese juego entre la autoridad natural que tiene un líder y el cargo que tiene? O sea, que no se quede con una de las dos cosas, más que nada con el cargo, como sucede mucho hoy. ¿Cómo podemos repensar esa relación en un mundo tan líquido como lo acabas de mostrar y compartir con nosotros? Bueno, yo volvería a lo mismo, Flavio, hay que enseñar solidaridad en las universidades para que
el líder sea un líder que educa con el ejemplo, que sea un líder que educa con la palabra permanentemente, que sea un líder que se preocupa por igualar conocimientos. Entonces ahí es donde se puede producir el efecto multiplicador de los conocimientos y de los resultados. Porque los resultados, que son muy importantes, tienen que ver con cómo está planteada la búsqueda de los resultados. Uno tiene que tener una mecánica de transmisión de conocimientos permanente para que esa homogeneidad, bueno, de esa multiplicación que yo decía. Entonces, si no trabajamos con esos objetivos desde el Estado, con la educación, por eso lo mencionaba hoy, en las empresas, que no haya egoísmo, que no haya tabiques en las empresas. ¿Cómo puede prosperar una empresa con tabique donde no se habla el de administración con las personas que desarrollan tecnología o con la que, bueno, resuelven cualquier un problema vinculado con el negocio de la empresa, con las cosas que vende o con las cosas que fabrica? Tiene que haber una amalgama. Y todo esto es una cuestión que no va a veces de la mano de lo que es la lucha política, que es una lucha del ego y por el poder. Existe lucha por el poder en las empresas, más vale que sí, obvio, pero es una lucha por el talento, es una lucha para ganar posiciones con conocimiento. El que quiere ganar hoy día posiciones mandando autocráticamente, la pierde. El que la va a ganar es el líder empático que convoca, que transmite, que transmite y transmite, porque no es con una sola vez. Entonces, por eso digo que el ejemplo educa, es a través de toda una vida, en definitiva. ¿Quién te inspiró a lo largo de tu trayectoria? ¿O quiénes? Yo no sé si cabe la palabra inspirar. Sí puede ser inspirar, ¿no? O tomar como ejemplo. Muchas palabras caben acá, ¿no? El principal fue mi viejo, mi padre. Mi padre era un tipo que venía de la izquierda, un tipo muy solidario, sus parientes, era gente con lo que él trabajaba que estaba en muy buena posición económica, pero era un tipo de izquierda, una cosa rara de aquellos tiempos. Promovían la creación de sindicatos, eso es preperonismo, ¿no? Y a los 15 años yo podía discutir, 15 años de aquella época, yo podía discutir en la mesa de política con mi padre. Yo tuve la posibilidad de hacer lo que quise en mi vida desde chico. Y lo mismo hice con mis hijos. Mis hijos eligieron el colegio secundario. No los mandé a un colegio secundario. Fueron donde me pidieron recorrer los colegios para ir donde ellos entendían que debían ir. Entonces mi padre es un ejemplo de vida porque es un hombre que tuvo una conducta que además quedó sentada en el pueblo. Es decir, a uno se lo dice la gente, ¿no? La verdad que el golpe de 66 y la figura de Arturo Illia, lo voy a decir ahora de quien hablé, porque de quien hablé los otros días, a mí me marcó mucho porque me demostró cómo, si yo no entendí, yo estaba en ese momento caminando por las calles de La Plata mientras pasaba el golpe, y yo decía, no entendía nada mucho de política, porque no era tampoco, yo no era un militante, ni mucho menos, apenas conversaba en general de política. Y esa conducta de ese hombre, y esa conducta que después conocimos, yo lo tomé como ejemplo, y tanto es así que viniendo de una familia que no lo era, yo sí me hice radical. Es decir, fue una decisión personal, no es que vengo de una familia que tenés, no, vengo de un lugar donde se discutía cualquier cosa que me dio ejemplo de libertades y de darle la opinión al otro, y también de hombres como estos que hoy son ejemplos de vida, dicho por cualquiera, ¿no? Y bueno, ellos me inspiraron en esta cuestión de la vida noble y honesta, ¿no? Donde yo tengo la tranquilidad de conciencia que soy de un pueblo chico, donde todos me conocen, donde camino todos los días por las calles de mi pueblo, y nadie me pudo decir jamás que haya incumplido con una palabra o que haya tocado un peso que no era mío. Entonces, esa conducta, y capaz genética, perdóname la expresión así, pero también cultural, porque uno nace
y aprende mucho en su familia. Y en su familia las conductas, que voy a esto de hacer lo que se dice, ¿no? Si mi padre decía no hay que tocar un peso, se entendía, no era un mandato, era un pensamiento, era un actuar. Bueno, por eso digo, son las personas que influyeron sin duda para que uno haya sido hasta esta larga vida, bueno, siempre haciendo lo mismo, ¿no? Juan Carlos, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar ahí, porque me dejaste pensando varias cosas. Una de las cosas más lindas que me llevo es eso que dijiste vos. A los quiebres tenemos que aprovecharlos para hacer todo eso que no nos animamos a hacer antes, y a los sueños tenemos que aprovecharlos para que nos enseñen a ver y formar y diseñar el futuro. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Juan Carlos Lucio Godoy. Realmente ha sido un placer compartir. Y muchas gracias a todos por estar en este espacio que hemos co-creado con Flavio juntos para estar pensándolo hoy, pero siempre, siempre mirando el mañana. Líderes conscientes, dejar el mundo mejor de cómo lo recibimos. Hasta la próxima edición de Herederos del Cambio.